Soy Antonio Martínez Ramírez del equipo 37. Leonardo Pedraza Díaz. Horacio Camacho Espinosa. Y Eduardo Navarrete. Y nosotros vamos a explicar las últimas noticias más relevantes de los últimos sexenios. 1985. Terremoto el 19 de septiembre. En la Ciudad de México. Fue un temblor de 8 grados en la escala de Richter y tuvo una duración de aproximadamente 2 minutos. Ha sido el más fuerte y mortífero de la historia. México, el Mundial de México de 1986. Después de la crisis causada por el terremoto, en el 1986 se celebró el segundo Mundial en México y causó un gran impacto en la economía del país. 1989. El ejército mexicano ocupa las instalaciones petroleras y encarcela al director sindical Joaquín Galicia por algunos delitos cometidos. Se firma el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y Canadá, con esto promoviendo la venta y compra de productos entre los países de una manera más sencilla y barata. Muere en Tijuana el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio por una herida de bala en la cabeza. Ernesto Zedillo es nombrado candidato sustituto tras el homicidio. 1 de diciembre de 1994. Ernesto Zedillo Ponce toma la presidencia del país en medio de una fuerte crisis económica. Para contrarrestar la crisis, Zedillo ideó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. En ese sexenio el país se recuperó de la crisis. En el gobierno de Fox se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esto constaba en que la población podía ver los ingresos y los fondos en los que se utilizaban las cosas para el dinero para la economía. En el 2001 se anuncia el Plan de Contingencia Económica, que es un programa del gobierno mexicano para fortalecer la economía. Prevé un recorte en el gasto público por 3.375 millones de pesos, que impactará en el aplazamiento de algunos proyectos y en la cancelación de otros no prioritarios, anuncia el secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz. El año 2009 fue uno de los años más violentos en la historia de México, con un promedio de 21 muertes diarias por el crimen organizado. En el mismo año, el Senado avala, con 53 votos a favor y 28 en contra, incrementa un punto porcentual a partir del 2010 en el IVA, sube del 15 al 16%. Los precios del maíz suben, el precio de tortilla se duplica, por lo que la presidencia acude a la Secretaría de Economía, Agricultura y la Profeco para estabilizar el precio, así ayudando a los mexicanos. Movimiento Yo Soy 132, el 14 de mayo de 2012. Fue una manifestación de estudiantes de la escuela Ibero en contra del candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto. Se reduce el sueldo de los secretarios del Estado y las cuotas de los empresarios del IMSS son eliminadas por un año. El 22 de febrero del 2014, fuerzas de la Marina confirman la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Esto fue un golpe del Estado de Peña Nieto al narcotráfico mexicano. La deuda pública se incrementa el 6.7% al inicio del año a 14.1%. México se desplaza del lugar 32 al 41 del índice de competitividad. Las exportaciones bajan del 47% a tan solo el 43%, que ha sido lo más bajo que hemos estado en 12 años. Desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, 26 de septiembre de 2014. Se aprueba la reforma de telecomunicaciones. Permitió grandes avances tecnológicos y redució los costos de la televisión y teléfono. Se estima que el precio de los servicios telefónicos baje significativamente en este sexenio. Reforma energética. Gracias a las políticas del presidente Peña Nieto, se creó la reforma energética con el fin de reducir el precio de la electricidad y de la gasolina. Gracias por escucharnos. A continuación vamos a responder la pregunta de ¿qué es para nosotros la historia de México? Para mí la historia de México es una parte fundamental de la vida de cualquier mexicano, ya que conoce las raíces de tu país y puedes llegar a entender por qué suceden ciertas cosas que están sucediendo y puedes como encontrar una respuesta a los problemas. Para mí la historia de México nos enseña cuáles han sido nuestros errores alrededor de los tiempos del país y cómo podemos mejorar como personas para cambiar este país. Bueno, para mí la historia de México es una de las cosas más importantes, ya que nos enseña de dónde venimos y eso nos dice qué somos hoy en día y a dónde vamos. Para mí la historia de México son nuestros antecedentes y es la forma de entender lo que está pasando ahora.